Hola, buenos días chicas, buenos días chicos. Seguimos con nuestro curso de literatura española y hoy vamos a hablar de otro autor, representante también de la generación del 27, muy famoso en España, muy poco conocido injustamente en el extranjero. Se trata de Pedro Salinas. Vale, aquí tenéis una imagen de Pedro Salinas, una de las pocas fotos que tenemos de él y esta definición, el poeta del amor. Pedro Salinas era sin duda el poeta más optimista de la generación del 27 y probablemente uno de los más optimistas de la literatura española. El poeta del amor puede parecer banal, porque claro, todos los poetas nos hablan de amor, desde Bécquer hasta Lorca, todos. Pero él tiene una visión muy positiva del amor, que totalmente antirromántica y totalmente desligada de la pena, del sufrimiento. Luego lo veremos. Y he decidido empezar, como siempre, por una cita. No había que buscar. Tu sueño era mi sueño. Bueno, vamos a empezar, como siempre, por la biografía, por la vida del autor. Pedro Salinas nació en Madrid en 1891. Se quedó huérfano de padre a los 6 años. Empezó a estudiar en la Universidad de Madrid la carrera de Derecho, pero pronto se dio cuenta de que no le gustaba para nada, entonces se cambió a la Facultad de Filosofía y Letras, que terminó con una tesis sobre las ilustraciones del Quijote. Luego, muy joven, tenía unos 24 años, cuando realizó una estancia muy importante en su vida. Fue a trabajar como lector de lengua española en la prestigiosa Universidad Sorbona de París. Allí entró en contacto con la literatura francesa de la época, especialmente con la de Marcel Proust, y él fue el traductor al castellano de la famosa obra La Recherche du temps perdu, la busca del tiempo perdido, tanto que al principio era más conocido como traductor que como autor, porque todavía no había alcanzado la fama. La estancia en París es muy importante para él también porque allí conoce a su mujer, Margarita, con el que estará toda su vida, con varios altibajos, como veremos. Luego los dos vuelven a España. Él entonces trabaja como catedrático, o sea, como profesor universitario de lengua y de literatura española, y veremos lo importante que es la lengua y también la gramática en su obra. Trabaja mucho tiempo en Sevilla, luego, una pequeña pausa en Cambridge y luego en la Universidad de Madrid. Cuando está trabajando en Madrid, empieza a concebir con otros importantes intelectuales de la época un nuevo proyecto, o sea, la fundación de la Universidad de Santander. Es la primera universidad de verano que organiza cursos de verano dedicados a los profesores de español. Es una universidad muy prestigiosa para los profesores que sigue existiendo en nuestros días. Os he buscado una foto muy bonita. Este se llama el Palacio de la Magdalena. Como veis, está en un lugar precioso de la ciudad de Santander y los profesores pueden ir en verano para hacer cursos de formación, de ponerse al día, etc. En Santander, donde él trabajó también como profesor durante el verano, durante uno de sus cursos, conoció a una persona muy importante. Era una estudiante que estaba sentada en la última fila, una estudiante norteamericana de Estados Unidos, Catherine R. Whitmore. Era una estudiante, pero una estudiante adulta. Ella ya era licenciada en lengua española, quería ser profesora de español y estaba en sus cursos de actualización. Y los dos empezaron una relación de amor muy, muy intensa. Como sabemos, él estaba casado, entonces era una relación extraconyugal. Ella era su amante. Eso fue muy productivo para su carrera, para la carrera de Pedro Salinas, porque en esta etapa él escribió sus obras más importantes, obras inspiradas por el amor hacia Catherine Whitmore. Esta relación duró un par de años,
porque luego la mujer de Pedro Salinas lo descubrió y intentó suicidarse. Entonces la Catherine decidió cortar con esta relación, pero los dos siguieron comunicándose a través de cartas y después de la muerte de Pedro Salinas, ella decidió publicar muchas de estas cartas y estas nos ayudan a dibujar su vida y su biografía. Bueno, como sabéis, estalla la guerra civil y la generación del 27 se rompe. Lorca ha muerto y los otros se exilian. En el caso de Pedro Salinas, se exilia con su mujer, principalmente a Estados Unidos, donde sigue trabajando de catedrático de lengua y literatura española, pero tiene también una etapa de un par de años en Puerto Rico, que como él dirá será la etapa más feliz de su vida. Pedro Salinas muere en Boston en 1951, pero decidió ser enterrado precisamente en Puerto Rico. Vamos a hablar ahora de sus obras. Como todos los miembros de la generación del 27, su obra se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa la podemos llamar la etapa de poesía pura. Él se inspira mucho en la literatura clásica de España, principalmente en el poeta del Renacimiento Garcilaso de la Vega. También, como sabemos, esta generación no se opone a la generación anterior y de hecho consideran como modelos los miembros de la generación del 98. En el caso de Salinas, especialmente importante es la influencia de Jiménez. La segunda es la etapa de la plenitud, donde escribe sus obras más importantes. Es la etapa de la verdadera generación del 27, donde todos los autores se conocen, colaboran y se influencian. Su obra más importante, de 1933, se llama La voz a ti de vida. La voz a ti de vida es un verso de ese Garcilaso de la Vega que acabamos de mencionar como modelo para él. Son poemas de amor muy importantes, dedicados a la estudiante, la amante, de la que acabamos de hablar. Y luego la tercera etapa. La generación se ha roto, cada uno está en un país diferente, es la etapa del exilio. Evidentemente, la guerra civil y también la Segunda Guerra Mundial afectan esta energía positiva de Salinas, entonces entran en esta etapa visiones más angustiadas, de miedo y temas existenciales, como ocurre muchas veces en la última etapa de la producción de un autor. Vamos a hablar un poco también del estilo de Salinas. Entonces, es una poesía que parece tan simple y tan natural que casi parece prosa, tanto que Lorca, de forma irónica, definía el estilo de Salinas como proesía, ¿no? Porque es casi una mezcla entre prosa y poesía cuando la leemos. También, hablando de Salinas, se dice que su estilo es un estilo de conceptismo interior. Entonces, no sé si recordáis el conceptismo de Quevedo, este autor importante del barroco, que utilizaba palabras simples, pero era un estilo que necesitaba una interpretación. ¿Por qué? Porque encerraban estas palabras simples mucha ironía, paradojas, juegos de palabras. Entonces, no era difícil por el lenguaje en sí, sino por los conceptos, ¿no? Entonces esta doble lectura, esta ironía y estas paradojas son muy típicas de Salinas, que sin embargo las desarrolla de una forma más intimista, más profunda. Entonces, hablando de él, se habla de conceptismo interior.